Bienvenidas y bienvenidos al podcast número 78 de Soy Como Como. Hoy hablaremos de dismenorrea o dolor menstrual, un tema que ha recibido un poco más de visibilidad en el último tiempo gracias a la ley de baja por menstruación, pero que desde la medicina convencional no recibe el abordaje que debería según nuestro punto de vista. Hoy lo hablaremos y lo abordaremos con Carlos González, fisioterapeuta, enfermero y PNI, profesor de Regenera, codirector de Osana Salud Academy y también forma parte del centro WOMER. Osana, su escuela online, es para profesionales de la salud y está orientada a la psiconeuroinmunología clínica y el crecimiento personal y emocional. Enseguida lo saludo, pero como siempre, antes de presentar al invitado, recuerdo que nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza, que como siempre tiene muchos suplementos y hoy nos vamos a fijar en el Ultra Omega 369, que es una fórmula muy equilibrada de ácidos grasos porque hoy, como veremos, es clave en la mejora de la dismenorrea. Y como siempre también te digo, si te gusta la filosofía de Soy Como Como, te espero dentro de nuestra comunidad con todas las ventajas que vamos actualizando año a año, mes a mes, con acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, las más recientes que han sido absolutamente profundas y reveladoras para la gente, de Víctor Amat, de Lucía Redondo, de Pau Uller, solo para poner 3 ejemplos. Y después, casi 1000 recetas, menús y Discord, que es la comunidad en vivo donde diariamente comentamos todo lo que nos interesa y nos preocupa personalmente del mundo de la salud, con nuestro equipo de dietistas contestando cada mañana del mundo todas las preguntas. Y como sabes también, dentro de la comunidad está mi nuevo curso Cómo comer mejor, para sentar las bases definitivamente para entender de forma muy fácil cómo empezar a hacer un cambio de hábitos definitivo. Y nada más, Carlos González, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Nuria. Como te he dicho ya fuera de grabación, que y para dejarlo, para que todo el mundo lo sepa, que ya te seguía antes de dedicarme, incluso no antes de ser profesional de la salud, obviamente, pero sí antes de dedicarme al 100% a la PNI o a la medicina integrativa, y era uno de esos podcasts o entrevistas que me hacen especialmente ilusión y no es peloteo, que te lo he dicho antes. O sea que muchas gracias. Pues gracias, pero también la admiración es mutua. Si no conocéis a Carlos González, hoy será una gran oportunidad para que, le sigáis el hilo en redes sociales y en Osana, esta academia que os estaba contando, esta escuela online, donde hace cursos en pequeño formato para pocos alumnos, donde haces tú aulas virtuales en directo, tú, no nadie, no un ejército, no sé qué, todo tú, ahí al pie del cañón, y me parece maravilloso lo que estás haciendo, Carlos. Eres un referente absoluto para todo mi equipo y para la gente del mundo de la salud integrativa. En pocos años, madre mía, lo que has llegado a hacer. Y eres terapeuta de amigas mías y sé en consulta qué aportas, y aportas un montón. Bueno, hoy hemos escogido un tema porque te gustan el tema de las hormonas, pero podríamos haber escogido cualquier tema que sepa la gente que si pide hora contigo, que no sé si tienes la agenda disponible. Tenemos agenda llena, pero no somos tantos para tener 6 meses de agenda. Ahora mismo estamos dando horas en 2 pues mira, meses, tranquilamente. Mejor, y ya me contarás los próximos días después de este podcast a ver si hay más lista de espera o todo se puede asumir, porque a veces es un rollo que, viene la gente al podcast y ya no tiene posibilidad de primeras visitas, y yo creo que eres un regalo como PNI. Entiendo que estás haciendo consulta online, ¿eh? Estoy haciendo consulta online y consulta presencial igualmente. Es eso, ¿no? Que al final un podcast como este que hace visible algo, un problema, da igual el detox con Sergio o yo con las hormonas o la endometriosis como habéis hecho, al final hay otros profesionales que trabajan muy bien. Al final muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Es visibilizar el problema y que nos podemos tratar con mucha gente, por suerte hoy en día, ¿no? Pero a veces hay que visibilizarlo. Sí, el podcast de Soy Como yo pensaba, en un año termino los invitados, te lo decía en serio, o sea, cuando yo lo monté pensé, yo conozco tantos, algunos que no conozco, 1, 2, 3, 4, 5, al episodio 30 no tendré nadie más interesante a quien entrevistar del mundo de la salud integrativa. Madre mía, o sea, puedo estar años. Por suerte, ¿verdad? Años. Antes no pasaba, ¿eh? No. Hace 15 años este podcast hubiera muerto la primera temporada, pero ahora ya no. Ahora sois muchos. Bueno, vamos al lío. Vamos a ello. El 61,9% de las mujeres en edad fértil sufren dolor menstrual. Una barbaridad. Es una barbaridad esto.
muchísimo. Pero, bueno, pero yo quiero que valores muy bien este dolor, ¿eh? Porque hay un punto que sí que dices que ciertas molestias no es tan anormal, porque ha habido un momento que ya es como que todos los peneísmos decís que te duela la regla no es normal, no normalices el dolor y tal. Pero alguna molestia sí que es anormal. Sabes que hay un punto aquí que me venía de dos referentes que a ti también te gustan, de Víctor y de Pau, ¿no? Que es aquello de que, aquello, ¿no? Si te obligas a ser feliz, pues será muy, muy difícil que seas feliz, ¿no? Aquello de, no, no, tienes que tener cero dolor, pues todavía es peor, ¿no? Entonces, siempre ese equilibrio, ¿no? Lo normal es que la regla no molestara o que no doliera. Mejor dicho, que no doliera, no que no molestara. Todos tenemos alguna amiga, alguna paciente, iba a decir no, porque normalmente vienen con dolor, que te dicen, ostras, prácticamente ni me entero que me viene la regla, ¿no? Es que incluso no voy ni preparada muchas veces, no llevo la copa, no llevo ninguna compresa ecológica o del tipo que sea. Ostras, me ha venido la regla y ni lo he anticipado. Y en cambio solo tengo un poco de molestias el primer día, pero que no me incapacita ni a lo mejor no me impide seguir con mi vida habitual. Sí que tengo un poco más de sensación, de presión, de molestia, quizá un poco de dolor el primer día con la primera descamación del endometrio, pero, como te digo, Carlos, oye, si pudiera teletrabajar lo haría, pero no me impide hacer mi vida normal. Yo creo que eso sería muy, muy, muy aceptable. Pero, claro, la realidad obviamente no es esta, Nuria. ¿Qué es la dismenorrea desde un punto de vista de la fisiología? Si atendemos al término, simplemente el término nos dice que es un dolor durante el sangrado menstrual, durante la descamación de la capa interna del útero, del endometrio, durante, pues eso, durante ese sangrado menstrual. ¿Qué ocurre? Durante el ciclo menstrual, que ya sabemos que hay unas ondulaciones, hay unas subidas y bajadas de hormonas. Una de las hormonas importantes ya sabemos que son los estrógenos, que son los que van haciendo grande la capa interna del útero, que es ese endometrio, que al final se descamará y veremos que pues, cae, ¿no? Hay un sangrado, que es exactamente eso, lo que vemos cuando hay la regla o el sangrado menstrual. Y hay otra hormona clave que es la progesterona. La progesterona, en el momento que cae del todo, quizá pues si hay un ciclo de 28, de 30, de 26, que de eso también podríamos hablar, cuánto es la normalidad, en el momento que cae la progesterona se produce la descamación del endometrio, se cae la capa interna. No deja de ser una herida, es una herida que genera una inflamación, obviamente, para resolver esa inflamación y curarse, regenerarse y volver al siguiente ciclo. El problema es que hay muchas mujeres que esa herida duele mucho, precisamente, y hay diversos factores que lo condicionan. Yo creo que esa sería una explicación sencilla. Y está bien que yo ahora te pregunte por los factores Por lo que quieras. del momento progesterona o me voy demasiado al final. No, 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 los podríamos hablar aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, un desequilibrio en forma de déficit de progesterona, de menos progesterona, nos puede ocasionar un dolor de regla más importante, ¿no? Pero si quieres, luego podemos comentar, ¿no? El hecho de que hay síntomas previos que tienen más que ver con el déficit de progesterona, que tiene que ver con el síndrome premenstrual, que es que me parece que hablaremos de ello, ¿no? De esa concomitencia de ambos, ¿verdad? Vamos a hablarlo porque sí, se habla del síndrome premenstrual SPM y de la dismenorrea DM y yo no sé la diferencia. O sea, no tengo ni. Me parece todo lo mismo Y realmente, y no. pero fíjate que es muy bueno que a una mujer le parezca lo mismo y que incluso en el imaginario, en el ideario de la población sea prácticamente lo mismo porque van de la mano. Entonces es fácil que no se disocie cuando, digamos, no nos dedicamos a ello, ¿no? Pero si atendemos puramente a algo sencillo de explicar, síndrome premenstrual son aquellos síntomas que son un conjunto muy amplio, poliédrico, ¿no? De dolor de cabeza, tensión mamaria, retención de líquidos, dolor abdominal, dolor lumbar, hinchazón, irritabilidad emocional, pérdida de líbido, y podemos seguir, ¿no? Estreñimiento, alteraciones del sueño, ¿no? La migraña, que también le hemos dicho, síntomas que puede ser incluso que estén todos o que estén algunos únicamente y que ocurren antes de la caída del endometrio, antes del sangrado, antes de que venga la regla. Que evidentemente, contra más días sean, más gravedad tiene el asunto, ¿no? Y la regla dolorosa o la dismenorrea es el dolor barra molestia ya elevada que empieza con el propio sangrado menstrual. Pero como bien dices, es que ¿qué dismenorrea no tiene algo de síndrome premenstrual o qué síndrome premenstrual no tiene algo de dismenorrea, verdad? Pero se puede tener síndrome premenstrual sin dismenorrea y viceversa. ¿Sabes qué? Creo que revisando y venía pensando estos días en el podcast, digo, esta es una de las preguntas que pueden hacerse, ¿no? Y pienso en pacientes que he tenido y sí que es cierto que a veces te ocurre que el síndrome premenstrual es tan abrupto, pero tan, 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 tan importante, con tanta sintomatología, todo esto que hemos dicho, a veces todo a la vez, que parece, pues parece una película de terror y a veces dura incluso 14 días, ¿no? Desde la ovulación hasta el sangrado prácticamente con Ostras. síntomas. Claro, te dice la mujer.
es que tú el dolor de regla casi no lo noto, ¿no? Casi que quiero que me venga la regla, porque es Ostras. una sensación de liberación, claro. Y a veces lo que ha ocurrido es que empezamos a trabajar esto en consulta, empezamos a trabajar ese síndrome premenstrual, empieza a mejorar toda esa sintomatología previa y entonces es cuando la mujer te dice, oye, del premenstrual estoy mucho mejor y ahora sí que me noto un poco el dolor de regla. Es cierto que cuando tú abordas el premenstrual, porque ya sé que no es para hablar hoy de premenstrual, pero es que son intervenciones muy parecidas, ¿no? Porque al final bajar la inflamación, mejorar la capacidad antioxidante, mejorar los niveles de vitamina D, todo eso de lo que vamos a hablar hoy, mejora tanto el premenstrual como la dismenorrea o como el dolor durante el sangrado. Sí que te encuentras más, y eso sí que me lo encuentro en consulta, y aquí las mujeres obviamente opinarán mejor que yo, la estadística mía es sesgada porque son las que se encuentran mal, obviamente, son las que vienen. Sí que me he encontrado más gente que casi no tiene síndrome premenstrual, pero sí que tiene mucha dismenorrea, mucho dolor de regla. Te dice un día antes, pero luego, Carlos, oye, 5 o 6 días, dolor abrupto, antiinflamatorios, etcétera. En cambio, es más raro la que te dice, tengo mucho síndrome premenstrual y luego no me duele la regla. Porque veremos, si te apetece, entramos ahí, que hay una relación muy directa entre lo que ocurre en el premenstrual de una manera fisiopatológica o patológica con la regla más abundante. Cuéntalo, sí, sí, porque me Sí. dices abordaje parecido, pero Mm. las causas por lo mismo y después qué pasa, ¿no? Realmente son parecidas, como dices, y me entretengo aquí en el punto este que he dicho, que es muy fácil que el síndrome premenstrual se acompañe de dismenorrea por una cuestión, y esto ha hablado mucho, pues alguien que tú conoces muy bien, como Echeverría Verdaguer o Pau Ye, han hablado mucho de esto, ¿no? Del hecho de que, ¿qué ocurre para que haya tantos síntomas en la fase premenstrual? Normalmente es una mala gestión de las hormonas femeninas, de los estrógenos, que muchas veces hemos dicho en los cursos, digo, le damos la culpa al hiperestrogenismo o a los estrógenos, y eso es como decir que la mujer, que la culpa es ser mujer, porque sois... Total, es que te iba a decir lo mismo, estoy hasta los narices Claro, de los estrógenos, porque es como todo lo que hago en mi día a día claro, va en contra claro, de tener demasiado elevados los claro. estrógenos y es muy desesperante. Fíjate que a mí me gusta mucho más en consulta, incluso tiene una vertiente, ¿no? De posicionarnos hacia la curación un poco mejor, que es la culpa no son de tus estrógenos, es de la gestión, es de lo que hacemos con ellos, ¿no? La culpa no es lo que pasa, sino de lo que hacemos con lo que pasa, ¿no? Que se suele decir. Entonces, es cierto que la mala gestión estrogénica, esto es verdad, acaba generando mucha sintomatología. Y uno de los puntos de unión que tiene que ver los estrógenos con la dismenorrea es que a más estrógenos, más se hace grande esa capa interna, ese endometrio, y obviamente si hemos dicho que la regla es una herida, un sangrado, que se produce evidentemente con una herida, si se cae mucho tejido, la herida es más grande. Y por descontado, entonces generará más dolor. Ese es uno de los links, aunque como bien decías, una de las preguntas que has hecho es, ¿pero el mecanismo de acción es el mismo? Pues exactamente no. Todo lo que pasa en el premenstrual tiene más que ver con la desintoxicación, con el hígado que hablabais con Sergio, con todas estas cosas que habéis hablando de los tóxicos, etcétera, que podemos dar pinceladas, aunque ya lo habéis tratado mucho, pero tiene más que ver con el detox, ¿no? De estrógenos y no solo estrógenos, que ese es el problema en la sociedad actual, ¿no? Que tenemos demasiados tóxicos. Y por otro lado, la regla como tal, el dolor menstrual, tiene más que ver con la mala resolución de la inflamación, pero va de la mano, ¿no? Porque el detox y la inflamación es, claro, es que prácticamente es un fino desequilibrio, iba a decir un fino equilibrio, no, es un fino desequilibrio constante que también es verdad que son oportunidades terapéuticas. Lo que mejor es en uno va a repercutir en el otro, ¿no? Son vasos comunicantes. ¿Cómo es una regla que duele? Si quieres, podemos decir, ¿no? Cómo sería una regla fisiológica y cómo sería todo lo que no es fisiológico, ¿no? Se podría Ujú. esperar más o menos que una regla fisiológica durara 4 o 5 días aproximadamente, que fuera de un rojo vivo, el sangrado, sin coágulos o con coagulitos muy pequeños, no coágulos más grandes, que eso ya veremos que tiene que ver con otros aspectos y otro tejido en concreto que no es exactamente el endometrio propiamente, y no debería doler más que quizá una leve molestia el primer o el segundo día, pero como decimos, como esto es todo es muy subjetivo, lo que hay que preguntar a la mujer es que si esta molestia le dificulta, ¿no? Para el devenir de su día a día. Que luego tenemos también pues, mujeres muy hechas para adelante, ¿no? Y luego no, nada le dificulta su día a día, pero es porque se están cargando demasiado, ¿no? Y a lo mejor sí que les duele, ¿no? Es Un inciso, puede ser que la mujer cambie a lo largo de su vida mil absolutamente. veces. Yo tenía unos dolores me vino la regla a los 10 y soy de una generación.
que no era habitual que viniera ni a los 10, ni a los 11, ni a los 12, ni a los 13, amenarquía más a los 14, prematura. ¿eh? O sea, soy sí, sí, muy prematura. Y tenía unos dolores con 12 años espectaculares. Y después nunca más, Qué bueno. y en aquel momento tomaba muchos inflamatorios. Sin hacer nada, sin ninguna intervención, el cuerpo de la mujer va cambiando, ¿no? O sea, a veces es una cuestión de, bueno, Tenemos de vendrá todo. otra época mejor. Realmente tenemos de todo, ¿eh? Gente que te dice, empecé muy bien y luego empezó a ir la cosa mal, coincide con momentos de más estrés, la universidad, el trabajo, aquella pareja que lo dejé, momentos abruptos emocionalmente y luego de repente otra vez empecé a estar mejor porque me cambié de trabajo. Otras mujeres que te dicen, empecé muy mal desde el principio, me dieron anticonceptivas y luego cuando me las quitaron ya no me dolió tanto. Y dices, bueno, porque siempre está, ¿no?, el mito de la anticonceptiva, qué mala es. Bueno, hay detalles en cuanto a la anticonceptiva que pueden ser polémicos, pero hay gente que te dice, hostia, después de la anticonceptiva, luego estuve bien. Seguramente no era por la anticonceptiva, sería por algún otro proceso asociado, ¿no? Y hay otras mujeres que te dicen, fue tener mi primer hijo, mi primera hija, y me ha ido muy bien, ¿no? Hice una Ya. limpieza, un barrido. Empeoraron otras cosas, ¿eh? Estuve más cansada, más fatigada. Otras cosas me pudieron empeorar a lo mejor, ¿no? La regularidad menstrual a mí me volvió después de los embarazos y yo Sí, tenía una menorrea de narices. O sea, yo estuve 3 años sin regla por la hipófisis, no por nada. ya, Estrés del sí, qué carajo bueno. y después de parir, bueno, primero fui con nuestra naturópata Yolanda García y hice acupuntura asociada, maravilloso, pero hostia, una regularidad siempre más después de los partos, que es como, wow, que también, bueno, es esos cambios de la mujer que entonces van para bien o para mal, independientemente de tus hábitos, ¿no? Sí, realmente, ¿no? El otro día decíamos en un live, ¿no? Que el contexto social actual es extremadamente inflamatorio para la naturaleza cíclica de la mujer, ¿no? Y, hostia, es que es verdad, ¿no? Entonces, a veces fluctúas por momentos de menos contexto inflamatorio o tóxico y tu menstruación mejora. ¿Cuántas mujeres te dicen, ostras, la época que estuve teletrabajando ahora en el COVID no me dolió ninguna regla? Porque vivieron bien el confinamiento, ¿eh? Hay quien lo vivió mal y le empeoró la regla. Eso al final es, ¿qué haces con lo que está pasando, no? No es lo que está pasando, totalmente de Es acuerdo. realmente la primera señal en una mujer joven de que empiezan a ir mal las cosas. Y después yo digo, ¿no? El dolor menstrual de los 30 a los 40 se convierte en una disbiosis y a los 50 tienes una autoinmune de narices, por poner un ejemplo, ¿no? Es Vamos. decir, los problemas de salud de los 30 pueden ser infertilidad y dolor menstrual. Ojo, porque el cuerpo ya te está avisando, ¿no? Y eso va a ir a enfermedades más graves dentro de una década y dentro de dos. Fíjate que es una de las cosas que habláis también con Sergio en el detox, ¿no? De todo lo que tiene que ver con mi capacidad antioxidante. Conforme avanzamos, eso va empeorando, obviamente, ¿no? Y ya no porque hagas mal las cosas, sino porque la vida te aboca a hacerlas así y o te paras o la vida te atropella, ¿no? Se te lleva por delante. Claro, la oxidación va empeorando, ¿no? Aquello de los 40 son los nuevos, ¿no? Los 40 actuales son los antiguos 30. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no, ¿no? Entonces, o aprietas el acelerador en esa mejora de tu capacidad antioxidante y de tu contexto inflamatorio, o lo que tú dices, oye, empecé aquí y luego, pum, un foco de endometriosis. Y luego, ostras, de repente una pequeña autoinmune, de repente un quiste, de repente, sin meter miedo, ¿eh? No, no es que lo queramos meter, sino, pues bueno, No, pero me gusta este titular de la oxidación va a más, o sea, que no solo la vida nos lo pone más difícil cada vez y hay más mochilas y responsabilidades, sino que interviene más de la cuenta, más de lo que hacías a los 30, interviene con antioxidantes de los que después hablaremos. O sea, que está bien para que nos pongamos, lo tengamos muy presente. la gente que te escucha, que además seguro que ha escuchado todo el resto de podcast, ¿no? O sea, realmente podríamos decir aquí que cualquier intervención que mejore la salud mitocondrial va a mejorar la regla dolorosa y el síndrome menstrual. Punto. Es que casi es decir, coge esto, ¿no? Y mejora tu salud mitocondrial y mejorará tu dolor, mejora. Obviamente, está claro. Lo que pasa es que, bueno, a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Antes te he cortado. ¿Qué sería una menstruación fisiológica? Estos 5 Bien. días, poco dolor, sangrado vivo, rojo. Si contabilizáramos el sangrado, que lo mejor es con copa menstrual, en torno a 30 a 50 mililitros durante todos los días y que no haya coágulos, que no haya olor, que no haya un mal aspecto. Todo lo que se salga de aquí, que normalmente vamos hacia el otro, evidentemente vamos en un sentido. Más días, 6, 7, 8.
9 días a veces en total, que cursan evidentemente con ferritinas bajas y anemias. Normalmente un sangrado que a veces empieza errático, primero marrón, luego rojo vivo, pero muy coagulado, y ahora de repente se para y luego vuelve a sangrar, y ahora hay mucho dolor, pero ahora no, y luego vuelve a doler, o a veces, por lo contrario, todo el día todos los días del ciclo estamos con dolor, ¿no? A veces incluso con olor, con diferentes coloraciones, como hemos dicho, ya no es tan rojo vivo, sino ese más tejido que volvemos a sintonizar con la oxidación, ¿no? Un endometrio que se ha tenido múltiples inflamaciones con una mala resolución de la inflamación, que hablaremos de ello, o gente que, porque no tenía otra opción, ha tenido que usar antiinflamatorios porque no podía vivir de otra manera, ese endometrio se oxida con más facilidad y la descamación es marrón oscura, otra coloración que no es aquella que nos gusta tanto, ¿no? Yo una cosa que digo en consulta es, a la que empieza a ser roja viva sin coágulos, yo creo que estaremos mucho mejor y tú estarás mejor, ¿no? Y es lo que van visualizando las mujeres. Perdona, Nuria. No, no, no. Cuando hablas de inflamación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues fíjate, podemos hablar de inflamación. Siempre se pone el ejemplo, ¿no? Inflamación es siempre igual para cualquier tejido, ¿no? O sea, prácticamente yo a veces en las charlas que daba sobre salud hormonal había algún hombre, muy pocos, porque hay pocos hombres que se interesen todavía por la salud hormonal, menos los que hemos tenido gente al lado que tenía muchos problemas hormonales, que si cabe, pues lo comentaremos, ¿no? Que a mí me llega por la persona que he tenido al lado siempre, ¿no? Que tenía muchos dolores de regla y por eso fue también mi interés. Al final es lo mismo una inflamación en un tobillo que una inflamación en el endotelio vascular, que una inflamación en el endometrio. Obviamente el tobillo como mucho te deja cojo, en el endotelio vascular te puede provocar un infarto y la inflamación en el endometrio una regla dolorosa, una endometriosis. Pero no deja de ser el hecho de que en el momento, de una manera muy sencilla, cuando se descama el endometrio, se cae el endometrio, vemos el sangrado, esa herida que se genera en el tejido se ha de reparar. Y eso es a partir de tener una capacidad celular en cada una de nuestras células de reparar ese proceso inflamatorio. ¿Quieres que me meta ahí con el proceso inflamatorio, Nuria? Sí. Seguro que las oyentes y los oyentes lo saben o lo han escuchado porque es un tema manido y es un tema que se ha hablado mucho. Todas las células de nuestro organismo tienen una membrana constituida de grasas principalmente. Ahí viene lo de las omega 3, las grasas monoinsaturadas, esas que son tan buenas, y a veces las defenestradas saturadas, que tampoco son tan malas, que también podríamos hablar de ello, y yo no seguramente, pero se ha hablado también mucho de ello. ¿Pero qué nos interesa? Esa membrana de esas células, cuando se produce un daño en el tejido donde están esas células, se pone en marcha una cascada inflamatoria, que la gente tiene que entender que inflamación es el primer punto de la curación. Si no me inflamo, no me voy a curar. Esa cascada inflamatoria tiene una serie de personajes, ¿no? Tiene una serie de enzimas que lo que hacen, de forma muy sencilla, es que las grasas que están en la membrana que forma, digamos, la capa celular, lo que hacen es solicitar a diferentes grasas, al ácido araquidónico, al EPA, al DHA, a las grasas omega 3 y omega 6, que empiecen esa cascada inflamatoria y la cascada prorresolutiva. Y ahí hay unos personajes muy importantes, me lo permito decirlo así porque siempre son las malas de la película, o los dos malos de la película que son las prostaglandinas, ¿no? Y el ácido araquidónico, son los dos malos siempre de la película. Pero sin ellos realmente no nos desinflamaríamos. ¿Por qué es malo este ácido si estábamos diciendo que eran como las grasas saludables, igual que el EPA y Interesante. el DHA? Durante, Hay buenos, o sea, hay grasas buenas y malas. Sí, sobre todo las malas malísimas son las transgénicas, ¿no? Aquellas, ¿no? Pero luego el resto casi siempre es una cuestión de equilibrio, ¿no? Siempre hemos hablado del ácido araquidónico como el malo, porque es un omega 6 y porque siempre hemos hablado de que hay un ratio súper malo omega 6, omega 3 en la sociedad actual. Eso es cierto. Pero es por el ratio omega 6, omega 3, pero no por el pobre araquidónico que estaba allí. Obviamente, como el araquidónico está en la carne y en los productos más de características, pues sí, carne principalmente, también en huevos, ojo, y no está tanto en el pescado, también ha tenido mala prensa, ¿no? Porque es cierto que si tú te estás hinchando a carne todos los días, pues es fácil que tengas un desequilibrio con EPA y DHA de una manera muy abrupta. O sea, no hace falta que comas aceite de girasol, que con carne puedes tener una ratio omega 3, omega 6 súper Sí, sí, a favor de la omega a 6, favor, sí. que es proinflamatorio. Claro, al final siempre es una cuestión de desequilibrio y aquí entraríamos seguramente mucha gente a debate con las dietas carnívoras, etcétera, que aquí no me meteré. Pero es cierto que si tú tienes solo ácido araquidónico, tienes una manera muy buena de empezar la inflamación. Empiezas la inflamación, empiezas la cascada para intentar reparar el tejido y una vez empieza la cascada para reparar el tejido, la gente debe entender que suben unas moléculas que son proinflamatorias, pero prorresolvedoras también, que son las prostaglandinas, que son las que bajan cuando tomamos ibuprofeno. Cuando tomamos ibuprofeno, naproxeno, bajamos las prostaglandinas y decimos,
uf, qué alivio durante un rato, tú, porque han bajado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que tú bajas esto, bajas las prostaglandinas y luego van a volver a subir, porque el cuerpo lo que quiere es, pero si me tengo que reparar, o sea, tengo que reparar este tejido, y da igual un tobillo que el endometrio. Volverán a intentar subir. Y así vamos con el ibuprofeno de turno, vamos tomando, vamos tomando, vamos tomando, que eso acaba por no generar un buen contexto resolutivo de la inflamación. El araquidónico, cuando suben las prostaglandinas, evidentemente se comporta como inflamatorio, pero cuando llegamos a un pico de prostaglandinas muy alto, este araquidónico favorece la producción de unas sustancias tremendamente positivas que se llaman lipoxinas, que son las que nos van a ayudar a resolver el proceso inflamatorio. Y vienen del araquidónico también, pobrecito. Lo único... Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, yo tengo que promover la inflamación y que mi cuerpo sea súper sabio para, no sé en qué momento ni de qué manera, haga stop y ahora Ahora se genere lo vamos a bueno. generar lo bueno. Y esto es, vuelvo a decir, también es más fácil decirlo que hacerlo. Pero sí que es bueno entender, digamos, tener mentalmente, ¿no?, la sensación, ¿no?, como sobre todo para los no profesionales de la salud, que el inicio inflamatorio no es el malo de la película, que no tenemos que estar persiguiendo todo el rato. Igual que cuando desintoxicamos, tomamos algún tóxico natural para ayudarnos a desintoxicar, como un resveratrol, un sulforafano, son fitoquímicos que nos animan, que nos generan una cierta hormesis. La inflamación también, estamos todo el día entre me inflamo, me desinflamo, me inflamo, me desinflamo. El problema es cuando estoy inflamada de forma crónica, ¿no?, y debe ser un nivel bajo todo el día. Para que la gente lo entienda de una manera muy sencilla, si yo tengo suficiente ácido araquidónico en la membrana, por tanto puede salir de carnes de pasto, de carnes ecológicas o de huevos ecológicos, por ejemplo, y luego tengo los que van a seguir con la desinflamación, que son las grasas EPA y DHA principalmente, los omega 3, que son pro-resolvedores. Siempre hago la broma esto cuando digo del ácido araquidónico salen las lipoxinas, que son buenas, pero no tienen tanto punch como llamarte resolvina o protectina, ¿no? El EPA y el DHA dan protectinas y resolvinas. O sea, si te llamas resolvina, molas un montón, ¿no?, porque realmente ayudas a resolver el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese equilibrio entre grasas, ácido araquidónico, grasas omega 3, EPA y DHA, que ahí sí que es el pescado y algo de huevos. ¿Las lipoxinas las encontramos en algún alimento? Más que en algún alimento, lo que podemos hacer con los alimentos, que es una pregunta así muy, muy precisa, lo que podemos hacer con algunos alimentos es hacer que sean más estables, por ejemplo. Como todo en la vida, lo bueno dura poco a veces, ¿no? Y las lipoxinas se desnaturalizan con mucha facilidad. Entonces, a la que tú generas lipoxinas, resolvinas y protectinas, tienes que hacer que sean muy estables. Y una manera de hacerlas estables es, por ejemplo, con el ácido acetilsalicílico. No digo que la gente tome aspirina, pero sí podemos tomar cilantro ecológico o zanahoria ecológica, que tienen una gran cantidad de ácido acetilsalicílico. O sea, podríamos decir que los días previos a la menstruación, una crema de zanahoria con cilantro y un poco de jengibre sería un gran método. Si además lo acompañamos de una caballa al horno, pues estupendo, ¿no? Porque además tendríamos un poco todos los personajes de la Vaya solución. menú que nos acabas de dar, que vamos a publicar este menú Es muy de facilón, por eso, es muy facilón. premenstrual. No, hombre, los omega 3, ¿no?, de un pescado azul. Y aparte, lo estabilizas con esta crema de zanahoria con cilantro y jengibre. Sí, así tienes el cilantro y la zanahoria que te aportan ácido acetilsalicílico. Tienes la caballa que te va a aportar ese omega 3. Tienes la cúrcuma que te va a hacer todavía más estables las lipoxinas, ¿no? Y si encima lo acompañamos de un poco de apio que nos aporta apigenina, o el caenferol de la manzana o la cebolla, o algunos frutos rojos o uva que nos puede aportar una cierta cantidad de resveratrol, aunque ya sabemos que es muy difícil absorberlo, ahí tenemos muchas de las sustancias que favorecen el que aparezcan. Como el araquidónico es fácil que lo tengamos, eso ya lo tenemos, si consumimos algo de carne, algo de huevos, ya tenemos ahí, y favorecemos el resto. EPA, DHA, pescados, para resolver finalmente la inflamación, no solo que empieza, sino que debe resolverse ad íntegrum y de una manera lo más eficiente posible, y luego estos estabilizadores que casi siempre son, para que la gente lo entienda, flavonoides, colores, casi siempre vamos por ahí, ¿no? Son antioxidantes. ¿Qué es el NFKB? Qué rollo, ¿eh? Con estas siglas, cuando nos metemos con esto en integrativa, ¿no? Yo sé que tú lo contarás para no dormirme y por eso a ti te pido cosas de más nivel, porque después tienes una capacidad de hacerlo fácil para que lo entendamos, que digo, venga, me meto. Soy Esto valiente. mola que me lo digas ahora, porque cuando le preguntas a mi pareja, a Mar, con la que tenemos el centro, me dice, Carlos, tío, las primeras charlas no te entendía ni Dios, tú. Y digo, hostia, cómo hemos ido mejorando con el paso del tiempo para hacer las cosas No, un poco bueno, pues fáciles. esto es un mérito muy grande ya. O sea, si ha
visto tu evolución en este Sí, sentido, vamos. sí, sí, porque al principio, pobres, pues eso, ¿no? Soltábamos muchas palabrotas y no teníamos capacidad de aterrizarlas porque solo las entendíamos a medias, ¿no? Este núcleo factor kappa beta que comentabas es casi un modo de trabajo proinflamatorio que tiene la célula. Es un conjunto de proteínas que se expresan en el núcleo de la célula cuando la célula recibe la orden, o el núcleo recibe la orden de, oye, es el momento de inflamarnos. Pues empieza a transcribir esta proteína, porque ahora necesitamos inflamarnos. Un poco para que la gente que escucha el podcast seguramente ha oído de otra proteína o de otro conjunto proteico que es NRF2, es un gen que activa la limpieza, la reparación, el antiox. Son casi antagónicos, por decirlo así. A más núcleo factor kappa beta, menos NRF2. Y es uno de los temas importantes. ¿Tenemos que favorecer que que núcleo factor kappa beta se dé? Sí, volvemos a decir lo mismo. Si no me inflamo, no me curo. Pero he de tener capacidad de frenarlo con tranquilidad. Y eso precisamente son lipoxinas, resolvinas, protectinas y un componente que es pues precisamente uno de los que hemos hablado al principio y que se habla tanto, que es las grasas omega 3, EPA y DHA, son lo que más bloquea núcleo factor kappa beta, por decirlo así. Me acuerdo con Cristina Pallese que hicimos un En podcast que numerosos. un momento en el que habló del gen NRF2 generó ahí un debate espectacular porque en el fondo estaba como criticando cierta proteína animal proveniente de la carne, no toda, pero sí gran parte. Sí, es cierto, ¿eh? Que hay algunos estudios quizá a lo mejor que hay que yo creo que al final es el equilibrio, ¿eh? Porque hay poblaciones que consumen gran cantidad de carne, ¿no? Por ejemplo, hachas o inuits no comen pescado, pero también comen mucha carne y tienen capacidad antioxidante. Yo creo que al final lo importante es el contexto en donde estamos, obviamente. Si nos queremos pillar pocos los dedos, ostras, comer pocos o menos mamíferos, comer más aves ecológicas, comer pescados, comer huevos, te estás pillando muy pocos los dedos ahí. Y luego todo lo demás puede generar polémica y debate, pero al final cuando lo lanzamos a la gente, oye, con calma, ¿no? Porque así de alguna manera hay que facilitárselo a la gente que escucha, no debemos complicárselo, ¿no? Porque ahí si no nos metemos en debates que son muy técnicos, quizá. Y una persona vegetariana en toda Problemas. esta pauta tan cojonuda que nos acabas de dar, basada en pescado azul y tal, bueno, si no come ni pescado ni huevo, digo, ¿eh? O sea, Obviamente. una persona vegetariana del todo. ¿Sabes qué pasa esto? ¿No? Que cuando estudias medicina integrativa o PNI en mi caso, ¿no? Que evidentemente tú te ligas a un tipo de escuela, a una línea, luego pasas a otra, vas escuchando, ¿no? Y dices, hostia, pues este es el único camino para tener salud, pero tenemos un montón de gente vegana que nos inflama, tú, y que resuelve muy bien la inflamación. Y dices, a ver, espera. Entonces yo creo que hay muchas cosas de la genética que no sabemos, ¿no? Y del contexto que no sabemos. Y yo lo que haría es escuchar al paciente en consulta, ¿no? Obviamente es más fácil que a mí me vengan la gente vegana que no resuelve bien la inflamación, porque si no, no me van a venir a ver si no les pasa nada, obviamente, ¿no? Entonces, a esa gente sí que le propongo, ostras, igual tenemos que tomar un suplemento durante un tiempo de EPA y DHA o algún suplemento en esa línea y al final es, oye, si hay mucho problema con el de origen animal, pues buscamos uno de origen vegetal, no hay ningún tipo de problema. Y a lo mejor son personas que sé que es un tema que también habíamos comentado, ¿no? El hecho de que, oye, ¿hay alguna base genética para la inflamación, etcétera? Pues no lo sabemos. Hay algunas proteínas expresadas en gente que se inflama con más facilidad, etcétera, ¿no? Quizá a lo mejor haya gente vegana en nuestra sociedad, y de hecho los hay, que resuelven muy bien la inflamación sin tomar pescado o tomar ese tipo de ácidos grasos poliinsaturados. Pero, hostia, pues no sabemos el por qué. Obviamente, si vienen a consulta y tienen síntomas, yo creo que suplementar o ayudarle con algún suplemento, al menos durante las primeras fases de abordaje, puede ser óptimo, sí. A veces hay gente que me ha dicho, pacientes que han ido a profesionales y les han hecho ver que tenían que dejar de ser veganos. Ya, es que, ¿Te ha ostras, pasado? ¿Te ha me ha pasado? pasado que me lo han dicho, ¿no? Y No, pero tú, por ejemplo, decir a una paciente, es que no lo veo por ningún lado, ¿a ti te iría muy bien la proteína animal? ¿Lo has lo he tenido hecho? que decir alguna vez, pero cuando me ocurre, me planteo muy mucho que tengo que estar seguro de decírselo, ¿no? Porque es una cosa que entronca con la ética de la persona. Pero Claro. sí que es cierto que a veces le he dicho, ostras, digo, tenemos un proceso inflamatorio bastante importante, estás comiendo bastante grano, no lo estamos asumiendo bien, estamos con anemia, estamos con inflamación. Creo que claramente no estás adaptada, no estás adaptada y no sé si te podrás adaptar. Y a lo mejor yo no soy la persona que te va a ayudar a adaptarte de momento, pero nos facilitaría mucho el trabajo si incluimos algo de huevo o bastante huevo y algo de pescado. La mayoría de gente que no tiene un conflicto ético muy potente es cuando le haces un razonamiento y se lo explicas, mucha gente sí que acepta, sobre todo porque lo percibe, bueno, pues como te lo estoy expresando a ti, ¿no? Nada talibán ni nada rígido, sino totalmente justificado, obviamente. A veces simplemente con incorporar huevos y bajar algo el grano, incorporar algún suple,
de omega 3, con eso ya tenemos bastante, ¿no? Otra cosa es que no absorba bien la proteína vegetal y ahí tenemos un problema de desnutrición. Claro. Aceite de onagra, se dan muchas consultas ginecológicas. ¿Qué tal? Fíjate que uno de los temas que me digo, ¿por qué se da tanto la onagra? ¿No? ¿Por qué se da tanto la onagra? Y al final tampoco, sí que hay investigaciones, pero no es abrumador, no es comparado con EPA y DHA. Pero sí que es cierto que del aceite de onagra deriva un tipo de prostaglandina que se llama prostaglandina de la serie 1, para que la gente entienda. Hemos hablado de las prostaglandinas como las malas de la película. Las malas. Sí, hay pares, ¿no? Vienen con un número siempre las prostaglandinas, las 1, las 2, las 3, las 4. Normalmente las pares son más inflamatorias y las impares son antiinflamatorias, un poco para que la gente O sea, no siempre son malas de la película. claro, Vaya lío, vaya claro, qué lío. rollo, ¿eh? Pero es verdad, como en la vida, ¿no? No todo es malo del todo, ni todo es bueno del todo. Algunos tóxicos sí, son malos siempre, aún en pequeñas dosis, eso está claro. Pues estas prostaglandinas de la serie 1, que son muy prorresolvedoras de la inflamación, vienen de la onagra. De hecho, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar PNI había un suplemento muy famoso de la Casa Bonusan. Digo el nombre porque nadie me paga y es simplemente una opinión. Y yo lo entendía muy bien y luego entendí muy bien, tenía una cantidad de omega 3, de DHA, y precisamente de un poquito de onagra. Entonces, esos suplementos, que tampoco se encuentras tantos, son óptimos precisamente para resolver la inflamación, ¿no? Para resolver la O inflamación. sea, has empezado diciendo que no hay mucha literatura, pero Sí, pero te va, sí, ¿eh? sí, El sí. aceite de A onagra. veces lo que ocurre en consulta, ostras, dices, tienes que intervenir y es cierto que siempre hay un hándicap a veces en medicina integrativa en PNI, ¿no? Ostras, no me des muchos suplementos, ¿no? Porque a veces también caemos en eso, en dar muchos suplementos y eso también puede ser un error. Entonces, a veces sí que es verdad que tienes que hipotecar algo. Yo el EPA y el DHA no lo hipoteco en consulta. Pero si cabe un onagra o ya lo está tomando, a veces te viene la consulta y dice, oye, con la onagra he mejorado un poco, pero no he acabado de mejorar del todo. Digo, oye, manténla y vamos a seguir trabajando un poco más en profundidad. Aunque no haya una literatura extensísima como del EPA y el DHA, perfectamente yo estoy seguro de que aporta muchos beneficios, sobre todo por ese proceso antiinflamatorio en paralelo. Para poder abordar una paciente, para ir de principio a fin, porque lo estamos así comentando muy mezclado, y a ver cuál sería el tratamiento, entiendo que tú darías de forma natural pescado azul muchos días a la semana Claro, para aportar estos omega 3 tan imprescindibles en un dolor menstrual. Entiendo que suplementarías aparte correcto. con EPA y DHA, aparte de este tipo de alimentación, o sea, las dos cosas a la vez. Y después has dicho una lista de alimentos muy rápido que tendríamos que ir poco a poco a valorarla, porque has hablado del jengibre, de la cúrcuma, la de las semillas de uva y Sí. vamos a ir ¿cuál sería, no? El Si tratamiento. queréis hacemos 4 grupos, ¿no? 4 grupos de intervenciones. Yo normalmente lo explico así también para profesionales. Hay 4 líneas de intervención que van muy de la mano, ¿no? Las 2 primeras son hacer que tu membrana fosfolipídica, esa membrana celular de todas las células de nuestro organismo que tiene capacidad de inflamar y desinflamar de una manera eficiente, tenga las grasas adecuadas. A eso le llamamos tener una buena composición de membrana, que ahora hablaremos de ello. Otro punto es favorecer la resolución de la inflamación, que tiene mucho que ver con el primer punto, obviamente. Si tengo las grasas adecuadas en la membrana de mis células, me voy a resolver más fácilmente la inflamación y ahí habrá una serie de intervenciones. Hay un tercer punto que es, en medida de lo posible, tener una capacidad antioxidante lo mejor posible, ¿no? A veces son hábitos y estilo de vida seguro y a veces hay que acelerar un poco con algún suple o con algún alimento que tiene algún componente concreto. Y el último, que lo hemos nombrado mezclado, que tú me has dicho, oye, ¿qué es esto de nuclear factor kappa beta? Pues precisamente es intentar moderarlo, modularlo. Pero veremos, y iremos repitiendo, que las intervenciones para cada punto van muy de la mano. Entonces, no hay que hacer tantas cosas, sino que esto a mí a efectos prácticos y en esquema cuando tengo que dar clase a profesionales me ayuda mucho a visualizarlo, pero luego en consulta la mujer no va a tener que hacer tantas cosas, sino que se lo vamos a recolocar, ¿no? Y que sea bastante más sencillo. Punto número 1, mejorar la membrana fosfolipídica. Ya lo has dicho tú. Tener las grasas adecuadas. Si yo estoy comiendo constantemente aceites de origen vegetal, aceites refinados, en productos que principalmente es donde están, margarinas, etcétera, que a mí me cuesta, bueno, digo, me cuesta pensar que haya gente que lo haga. No, la gente lo sigue haciendo porque porque todavía no hay el conocimiento y un proyecto como este pues lo aborda, pero no todo el mundo, ¿no? Tiene ese conocimiento. Incluso yo cuando salí de enfermería tampoco había tanto conocimiento, o sea, tampoco te decían tantas cosas, ¿no? Al contrario, te decían que las grasas eran las malas. Entonces, en ese punto, si yo en lugar de incorporar esas grasas en mi día a día, incorporo más bien pescado azul que me va a aportar EPA y DHA, incorporo huevos ecológicos que van a aportar EPA y DHA si me lo puedo permitir y no soy vegana. Puedo aportar grasas monoinsaturadas, aceite de oliva, aguacate, jamón ibérico si es que me apetece y lo encuentro de buena calidad y demás, con todas las connotaciones que eso puede tener, sal, etcétera.
Y en el otro punto, si me apetece comer carne de pasto, comer carne de pasto, o simplemente con los huevos ya voy a tener una cantidad relevante de ácido araquidónico. Si yo me declino más hacia ahí, más frutos secos y semillas, es muy probable que tenga una composición de membrana más parecida a la que va a ayudar a resolver la inflamación, que tiene que ver, pues, ácido araquidónico, EPA-DHA y grasas monoinsaturadas. Y un poco también funciona, si estás comiendo de esto la mayor parte del día, pues no vas a comer del resto de cosas, ¿no? Obviamente. Entonces ya lo vamos incorporando en ese punto. Eso sería como cómo tener una membrana fosfolipídica más estable. Y en la segunda pregunta que tú decías, oye, y resolver la inflamación, ese concepto que le llamamos resoliomics, ¿no? Que sería que acuñó Charles Serhan, famoso por hablar siempre de la resolución de la inflamación, el hecho de que yo tengo que inflamarme y desinflamarme muy rápido. Y ahí es el punto de, vale, tengo una membrana fosfolipídica con estos alimentos, con estas grasas, mejor dicho, que saco de esos alimentos que hemos dicho. ¿Y cómo hago que esas lipoxinas y resolvinas y protectinas que son tan buenas se estén mucho tiempo conmigo para que me ayuden a resolver? Ahí es donde entraba la otra lista que decíamos. La zanahoria y el cilantro por el ácido acetil salicílico. El caenferol, por ejemplo, de la manzana, del puerro, de la cebolla. El jengibre, la curcumina, pues evidentemente en la cúrcuma. La pigenina del perejil y del apio, por ejemplo. El resveratrol, todos los alimentos que podamos aportar en esa línea. En el fondo, fíjate que al final son colores todo el tiempo, ¿no? Incluir los máximos bioflavonoides y si pueden ser ecológicos para evitar todos los tóxicos, o la mayoría, no todos, pues mucho mejor. Yo creo que de esa manera, con el primer bloque, Nuria, no sé si te ha parecido así claro, tendríamos la membrana y tendríamos cómo hacer que sea más estable, por ejemplo. ¿Y aquí tenemos que estar también tratando de bajar los estrógenos o esto es una consecuencia del tratamiento de los 4 pasos que nos Sí, estás comentando? es una súper buena pregunta porque es cierto que cuando nos metemos mucho con el bajar estrógenos es cuando hablamos sobre todo de todo lo que tiene que ver con el síndrome premenstrual. Cierto, esto cuando lo dividimos en clase para profesionales. Pero es verdad que al final, si tú declinas hacia este tipo de alimentación, estás quitando refinados, estás quitando gluten, estás quitando trigo, estás quitando lácteos, estás quitando alimentos procesados. Luego hablaremos del sueño, el descanso y todo esto. Ya estás haciendo mucho para no fabricar tantos estrógenos, limpiarlos mejor. Es muy probable que este tipo de intervenciones mejore tu estado de la microbiota intestinal, mejore tu sistema digestivo, aunque es cierto que a veces hay muchos de esos alimentos que a la gente que está mal de la barriguita no le sientan bien, ¿no? Porque coliflor, cebolla, tendremos que hacer otro tipo de trabajo que sé que habéis abordado en el podcast, ¿no? Y a veces hay que adecuarlo. Pero es muy fácil que ya empieces a mejorar tu nivel de estrógenos sin meternos mucho en el detox estrogénico, ¿no? Que no es el tema de hoy puramente. Y luego, ¿Cómo después minimizamos la oxidación? ¿Qué es lo que claro, vendría? ¿cómo minimizamos la oxidación? Entonces, ahí sí que hay dos bloques muy claros. Uno que podemos lanzar al mundo y que la gente lo haga, que sé que lo estáis comunicando siempre, pues todo lo que tiene que ver con la exposición al sol, con quitarnos de las pantallas, de la pantalla azul, de la luz azul, evitar los tóxicos, plásticos, bisfenoles, alejarte de las motos que frenan, ¿no? Que también generan tóxicos, que lo escuchaba el otro día, Sergio, y no Ostras, lo sabía yo esto. Mira, me sorprendió. Dije, mira, no lo sabía tú. Sabía lo de los aviones, no sabía lo del freno del disco, esto no mira, lo pues sabía. justo el otro día pensaba un post y me lo has hecho recordar porque bueno, una ambientóloga muy conocida en Cataluña que trabaja por la Generalitat y que me lo cuenta siempre, me dice, porque estás ahí al pie del paso de peatones, Ah, ponte 4 metros detrás y tranquila que estará verde igual, que vas rápida sí, andando, que no te pongas ahí y menos tus hijos, que son súper bajitos y están a la altura de los los de tubos de escape. escape, ¿no? Y se están comiendo las motos y los Ah, coches porque los tienes ahí a punto de salida, como si estuvierais haciendo una carrera. Vete muy lejos no va a de la pasar acera. nada, se va a poner verde y vas a llegar, ¿no? Al final, reducir todo esto, estar en contacto con la naturaleza, descalzarte en la naturaleza, hacer deporte quiere decir, no somos sedentarios, pero evidentemente si hago deportes de larga distancia y me estoy pasando porque no estoy preparada, también voy a oxidar. Entonces, ese punto medio entre lo que es salud, ¿no? Dormir, descansar, profundizar en el sueño, desintoxicar el cerebro, todo eso, comer colores, lo que hemos dicho, no comer tóxicos. Todo esto va de la mano para estar menos oxidado. Cierto, ¿no? Pero luego es verdad, y aquí lo podemos comentar, pero es más para consulta porque seguramente hace falta una recomendación, una pauta. Existen una serie de suplementos que en consulta se pueden utilizar con mucha facilidad para acelerar un poco ese proceso, porque también es verdad que a veces habláis mucho de suplementos, digo, hostia, pero es que cuando la gente llega a consulta está fastidiada de mucho tiempo, ¿no? Entonces, incluso hay gente que ya lo hace bien, que te dice, es que yo ya he escuchado a Nuria, yo he escuchado a Chevy, yo he escuchado a Pau, yo he escuchado a Regenera, yo ya vengo haciendo las cosas bien, pero no va tú.
¿no? Porque llevas 20 años con dismenorrea o con endometriosis y ahí tenemos que acelerar un poco más y hay otra serie de sustancias que si quieres comentamos, que pueden ser óptimas y que hay estudios al respecto, por ejemplo, muy interesantes. Hablas de glutatión, hablas de las vitaminas del grupo B, Totalmente. deben aparecer. Sí. ¿Sí? Es que realmente dices cuántas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, si nos vamos a estudios, hay, por ejemplo, con vitamina E, que es una vitamina muy segura, a menos de que te pases de dosis, que puede provocar sangrados y puede ser antagonista de la vitamina K, pero eso es a partir de 1000 miligramos al día, ¿eh? Por tanto, hay estudios con 200, 400 miligramos al día, solo 5 días al mes, ¿eh? Que dices, ostras, lo podrían haber dado todo el ciclo las mujeres, ¿no? Solo con 5 días al mes reducía el dolor menstrual, que era un contento, reducía muchísimo el dolor menstrual. Hay estudios también con el ácido alfa-lipoico, por ejemplo, ¿no? Con dosis no muy altas que mejoraban también mucho el proceso doloroso. Hay estudios con la semilla de uva. A mí me encanta la semilla de uva, esto por uno de los, como tú dices, por uno de los que siempre seguimos, que es a Pau, y la primera vez que se lo escuché fue a él, ¿no? El extracto de semilla de uva, que es muy rico en proantocianidinas, ¿no? Unos grandes antioxidantes, lo que acaba generando también es un contexto de una mejora en cuanto al dolor y sobre todo al sangrado tan coagulado que muchas mujeres presentan. Glutatión, complejos B, al final también recordemos que, porque sé que es un tema también del podcast, ¿no? Es contra mejor salud mitocondrial tengamos, mejor resolveremos la inflamación y menos estrés oxidativo, menos ROS, menos especies reactivas de oxígeno que nos podemos meter ahí, generaremos, ¿no? Y eso es una buena función mitocondrial y ahí las vitaminas del grupo B, NAD, FAT, riboflavina, B3, todos estos complejos son tremendamente positivos al respecto. Vitamina D no la hemos hablado. Qué raro. Fíjate, y gracias por recordarlo, porque a veces se te olvidas de los básicos y dices, No, porque ya los damos por claro, ¿no? sentados, Dices, ¿no? no, la Pero vitamina D bueno, ya, pero la gente te presenta en la consulta con vitamina D a 10 y tiene dismenorrea y dices, ostras, esto era lo más básico. Hay un estudio que es verdad que son dosis muy altas y quiero que la gente lo coja entre comillas, ¿vale? Que luego no son dosis tan altas, ¿eh? Lo que cogían en el estudio creo que eran 60 mujeres, dos grupos de 30 o 70, dos grupos de 35 y 35, si no me equivoco, con dismenorrea primaria, sin sobrepeso, sin masa corporal alterada, ni mucho menos, y cogían y daban 50.000 unidades de vitamina D por semana. Eso suena muy gordo, en realidad son 7.000 unidades al día, o sea, es lo que yo tomo. 7.000 unidades al día, 8.000 unidades al día. Hemos de contar, ojo, Nuria, que lo interesante del asunto es que en la toma previa sanguínea, en el grupo de dismenorrea, la media de vitamina D era de 9 nanogramos mililitro en sangre. O sea, ¿Eso es habitual? O sea, ¿una persona con dismenorrea habitualmente tendrá niveles tan extraordinariamente bajos de quizá a D? lo mejor es más habitual encontrarlo tan bajo en autoinmunes, que ya sabemos que se consume vitamina D, que es un contento, pero en todos los contextos inflamatorios hay mermas de vitamina D. A veces me he encontrado dismenorreas que tampoco, a lo mejor la gente a lo mejor ahora ve su analítica y dice, oye, pues yo tengo endometriosis, Carlos, y tengo o tengo una dismenorrea tremenda y tengo la vitamina D en 30 o la tengo en 40. Puede pasar igualmente, pero es fácil que te la encuentres baja, ¿no? En este estudio lo interesante es que se redujo prácticamente, había dolor bajo, dolor medio y dolor alto, casi todo el mundo tenía un dolor medio moderado, que se le llamaba, un 60% tenía dolor moderado y dolor elevado, casi un 20%, simplemente subiendo la media de vitamina D a más de 50 nanogramos mililitros, que es un valor que todos deberíamos buscar, se reducían el 95%, afirmaron que el dolor cayó a leve, solo subiendo la vitamina D a rangos óptimos. Y eso es como aquel que dices, es una intervención para todo, ¿no? Previene Para de... los neurotransmisores. Yo en enero, ostras, estaba apática, tal, vi que había problemas ahí con la serotonina y con la dopamina, no sé cuál era. Y con vitamina D, como nueva. Pues Cada mira, día 2 pastillas, entre 8.000 y 10.000 unidades internacionales y sin hacer mucho más. casi lo podríamos decir, Pero, ¿eh? ah, De esa manera, ¿no? Que casi decir, ostras, declinar hacer esas intervenciones nutricionales y subir los niveles de vitamina A aumentando un poco EPA-DHA, dice, y no de momento no pidas visita con nadie, o sea, solo haz esto, ¿no? Solo haz esto. Y espera 3 meses a ver qué pasa con esa dismenorrea. Y es muy probable que mucha gente no pida, de verdad, me tiro piedras, como en catalán, me tiro piedras a la meva tablada, me tiro piedras a mi tejado. Es muy probable que haya gente que no pida visita. Y eso es, bueno, es positivo también, porque quiere decir que se han bueno, ojalá mejorado, sea así, ¿no? Porque será un problema relativamente inocuo. obviamente. Y fácil de resolver. Aquí también tiene que haber una reducción de carnes rojas, más carne de ave, siempre de pasto y ecológica, pescado azul y huevos, y esto hay que cumplirlo. Yo sí que me puse en plan, Nuria, vengo de la keto, más bestia, me he pasado de frenada, tengo las proteolíticas elevadas de hace un montón de tiempo porque tengo tendencia,
cuando estás haciendo keto, la keto no obliga a comer carnes rojas y embutidos y lácteos, pero Puedes es caer, como el opiáceo, el lácteo es como no me quite, dame algo puedes caer de más ahí. droga, ¿no? Porque no tengo nada de hidratos y es como, estás ahí, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Me tiraba en plancha al queso de oveja, ¿no? Por Claro, ejemplo, y es como, hostia, no puede ser. Y al reducirlo y subir, por ejemplo, un poco más de marisco, que siempre es como, pero es tan caro y me cuesta tanto encontrar el momento de la semana claro, en que tengo tiempo para comprar almejas, oye, no, pues y eso es difícil, porque es difícil en el contexto totalmente. de conseguir siempre en la nevera tener marisco por muchos motivos. Pero oye, lo conseguí también, aparte de la vitamina D. Yo te quería preguntar, una PNI a una amiga mía con una vitamina D de 20 le dijo que se tomara mucho menos que 8.000 unidades internacionales y que en verano pare por la exposición al sol. Quiero saber tu opinión respecto a, primero has dicho, ojalá estuviéramos en 30 y 40. Y después has dicho, 50 es lo óptimo y donde deberíamos estar todos. Claro. Entonces, 10 y 20 ya sabemos que es bajito. 30 y 40, ¿qué? Porque... Y después, ¿en verano es verdad que el sol es tan eficaz para subir una vitamina D o depende de la persona? Totalmente depende de la persona y esto lo has hablado con, además recientemente creo que lo trataste con Carlos Stroh seguramente y demás. Bueno, el cómo no se mide, no podemos valorar cómo Totalmente, está Carlos, no totalmente. podemos saber, está morenazo, pero moreno, moreno, Tiene, moreno, porque todo el día está en pelotas al sol, pero, no se pues, mide, pero tiene más salud que nosotros, eso estoy segurísimo, segurísimo. hombre, Eso y lo tengo tanto, más claro que el agua. y Fíjate que he tanto. dicho, ¿no? Digo, 30-40 hay gente, ojalá la gente llegara a consulta con 30-40 es lo que decimos, ¿no? Y idealmente, vámonos por encima de ¿Sí? decir, ojalá llegara, no, ojalá, Pero no, 30, pero no, a mí 30 me parece una bajo. intervención necesaria y Sí, bajo, pero ¿no? digo que ojalá la gente llegara, o sea, la gente llega virgen a consulta y te dice, tengo 30-40 sin suplementarme, y digo, ostras, menos mal, solo que nos suplementemos un poco ya nos ponemos en 50-60, pero la gente no llega así a la consulta, ¿no? No, ¿eh? Obviamente, ¿no? Entonces dices, ostras, ¿deberíamos ponernos por encima de 50, incluso 60 en algún contexto inflamatorio? Para mí absolutamente. Fíjate que la dismenorrea en aquellos pacientes empezó a mejorar a partir de 50 nanogramos mililitro. El tema es el siguiente. ¿Qué sabemos hoy en día o qué expectativa tenemos con la vitamina D? Aproximadamente se dice que en un contexto de salud unas 1000 unidades al día te va a subir entre 6 y 10 nanogramos en sangre aproximadamente a los 2 meses. Pero esto es cruzar muchos los dedos, ¿no? Prácticamente. Guay, es súper poco, es como 2 meses acordándome de la Claro, suple solo para 6, 10. claro. Entonces dices, tú le das 1000 unidades a una persona que está en 20 y es de suponer, imagínate, cruzando los dedos y si no tiene ningún contexto inflamatorio, está en 20, le das 1000 unidades, es de esperar que en 2 meses se ponga quizá, en el mejor de los casos, en 26-30. Es muy poco. Entonces realmente por eso nos tenemos que ir, ¿no? Y tenemos que llega a consulta, 10, 20, 30 como mucho, menos de 10, ahí o nos vamos a 5000, 6000, 8000 unidades diarias para llegar a esa expectativa y siempre decir lo mismo. Quizá hay que valorar, ¿no? Cómo llegas a septiembre después de haberte expuesto al sol, porque a lo mejor te has expuesto al sol, pero tu síntesis endógena de vitamina D es bajísima. Entonces es, oye, puedes hacerla. Yo a veces le digo al paciente que haga una prueba. Oye, Sí. ¿hasta dónde llegas? Dice, mira, hemos llegado a, por ejemplo, supongamos que hacemos vacaciones como aquí en verano, ¿no? En España o en Cataluña. Y dices, vale, hago vacaciones en verano y te vas a exponer al sol. Sí, me vas a poner cada día 15, 20 minutos. Bueno, hago lo que más o menos he escuchado que podría llegar a ser positivo. Digo, vale, ¿con cuánto has llegado a julio? Pues he llegado a agosto, he llegado con 40, con 50, con 45. Perfecto, pues ponte al sol y miramos en septiembre cómo estás. La Claro. mayoría de veces es caída, es caída. Entonces, pues al final es eso. No nos sirve solo con tomar el sol, tenemos que ir midiendo y tenemos que ir valorando y saber con cuánto estás adaptada. Y sí, por encima de 50, por favor. Y mucho más que esas unidades, sí, estoy totalmente de acuerdo. 5000, 6000, 7000. Por eso el estudio que decía, ¿no? Que cuando le digo, cuando lo divulgas, dice 50.000 unidades a la semana. La gente escucha 50.000 y digo, al final son 8000 unidades cada día, ¿eh? Que no es tanto, totalmente. Y en toda esta intervención en una paciente con dismenorrea, ¿qué recomendaciones a nivel hepático das Claro. para bajar los estrógenos también en ese Es sentido? cierto que sería el hígado, ¿no? Y el detox nos metemos mucho cuando queremos bajar la cantidad estrogénica en el síndrome premenstrual y es más difícil, ¿no? Oye, ¿qué recomendaciones hepáticas hacemos, ¿no? Porque es cierto que en función de las vías de detoxificación que estén tocadas, tendrías que abordar más unas u otras, ¿no?
y eso seguramente se nos iría un poquito. Yo lo que digo de forma sencilla es, contra mejor tengamos la barriga, contra mejor descansemos, contra menos tóxicos tomemos, contra menos fármacos, menos café, menos cosas que tengamos que darle carga a nivel hepático hagamos, eso nos va a mejorar mucho el detox, eso seguro. Dejar ventanas sin comer, ¿no? A veces simplemente un time restricting feeding, ¿no? Dejar por lo menos desde las 7 de la tarde no comer por la noche, dejar que el hígado haga el trabajo que tiene que hacer con los cofactores al que le hace falta, que eso podemos entrar que en una alimentación saludable los tendríamos sin apretar a veces el acelerador como tenemos que hacer en consulta, ¿no? Toda esa serie de cosas ya nos va a mejorar mucho. Y luego, obviamente, ya es un tema más para consulta, meternos con las vías concretas. Hay gente que falla más en la metilación, hay gente que falla más en la sulfatación, hay gente que falla más con el glutatión. Yo creo que ahí es un poco más de lío, ¿no? Poder lanzar, digamos, recomendaciones sencillas, por decirlo así. Porque si no podemos caer en... Me voy a comprar... Yo lo que sí diría es que la gente para desintoxicar, no sé si igual me meto en un lío, pero yo lo diría así, que la gente para desintoxicar no piense que por comprarse un detox hepático de suplemento va a desintoxicar más, ¿eh? O sea, incluso eso a lo mejor le merma la capacidad desintoxicativa. Hay que hacer otras muchas cosas además de tomar cofactores. Muy bien, dicho. ¿Y actividad física? ¿Alguna recomendación asociada a la dismenorrea? Que vaya bien. Yo a veces realmente te encuentras con dos horquillas, ¿no? Normalmente en la dismenorrea te encuentras la que está entrenando una barbaridad, pero esta vez es lo que adolece es que se le va la regla, ¿no? Y a veces está en el otro extremo y la que entrena muy poquito y se mueve muy poquito, ¿no? Yo a esta siempre le digo, a esta mujer le digo, ¿te apetece moverte? Y normalmente te dice que no. Obviamente te dice que no porque no lo está haciendo, ¿no? Entonces le digo que se empieza a mover con lo que le guste. Si es bailar, es bailar. Y si es hacer una clase de pilates, es una clase de pilates. Si avanzamos y podemos hacer algo de metabólico con una intensidad moderada que lleve bien la mujer y trabajo de fuerza en los momentos del ciclo que ella se vaya escuchando, pues mucho mejor. La mayoría de gente te dice, oye, durante el sangrado no tengo muchas ganas de hacer deporte de alta intensidad. Pues claro, sería normal, aunque lo estés llevando bien, está bajando un poco la hemoglobina, ¿no? Y a veces hacia la ovulación tengo un pico, hostia, que me movería, haría ejercicio, tengo más fuerza, pues en esa parte, poner los entrenos que más te gusten normalmente. Y luego hacia la parte premenstrual sí que es verdad que a veces declina un poquito la sensación de querer hacer ejercicios de alta intensidad. Pero sobre todo yo lo que le digo a la mujer es que se escuche, ¿no? Y que sean entrenamientos que acabe con ganas de más incluso. Digo, oye, me he quedado bien después de este entreno, ¿no? Pero que se mueva, obviamente que se mueva. Tú vienes de Regenera, que no sé si te casas un poco con el low carb y el keto, pero yo siempre cuento que cuando he hecho este tipo de pautas alimentarias en la semana antes del ciclo menstrual, oye, que salgan más mujeres divulgadoras a decir que del día 1 al día 30 nuestra vida cambia mucho y tengo un hambre feroz y necesito objetivamente unas dosis de hidratos de carbono. Soy de comer, ¿eh? Lo admito. Wow, pero es que me cuesta mucho y entonces me siento mal a mí misma. Después, en cambio, cuando he pasado el ciclo menstrual, me siento la héroe de, pues es súper fácil hacer keto. Sí, claro, lo dices ahora, ya verás dentro de 15 días lo duro que será. Lo vuelvo a dejar y es como, jo, qué agotador. Yo ahí totalmente, ¿eh? O sea, evidentemente no es que solo me case con Regenerar, sino que doy clase allí y ahí, claro que cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, con Néstor, que además lo conoces bien, habéis estado hace poco también, ¿no? Sí, sí, lo digo por eso en el buen sentido, ¿eh? Totalmente. Te casas con Regenera en el sentido de que yo sé que apuestan a muerte, ¿no? Por un estilo de vida así, y yo estoy muy cerca de eso, ¿no? Pero y con Blanca, como mujer, hemos hablado de que el Obvio. ciclo menstrual Total, nos cambia mucho total. la idea de que en el papel es tan bonita. Realmente, y eso empezamos a trabajarlo con Néstor a raíz de yo empezar a leer sobre cómo se alimentaban las células endometriósicas, ¿no? O proliferativas que, digamos, presentan el famoso efecto Warburg, este de gran consumo de glucosa, ¿no? Y no consumo como si se tratara de un proceso proliferativo neoplásico, ¿no? Y un día empezamos a hablar de, ostras, las pautas de ayuno, las pautas de keto pueden ser tremendamente positivas para estas mujeres. Y es cierto que cuando las pueden llevar a cabo, nosotros hemos hecho grupos, en grupos todo mucho más fácil, grupos de 30 mujeres de endometriosis, donde una anima a la otra y todos estamos más en comunidad, es muy fácil, es muy fácil, no, es más fácil, no muy fácil, poder hacer esos low carb previo al sangrado, esos ayunos previos al sangrado, ¿no? Pero obviamente es lo que tú dices, tú una persona que se te presenta aquí en la consulta llegó cansadísima, llegó fatigadísima, ni he oído hablar de todas estas perspectivas, se lo plantas el primer día y evidentemente en los 2 primeros ciclos te quiere matar porque lo está pasando muy mal, le añades un sufrimiento extra que no tiene ningún sentido. Yo creo que son grandes herramientas, pero la persona tiene que poderlas llevar, la mujer tiene que poderlas llevar con cierta soltura, si no, no. Pero no tiene ninguna
Sí que perjuicio tiene. hormonal, Puede porque hay gente que tenerlo. no se casa con eso porque dicen: "No lo veo", no sé si por la progesterona o por qué, pero no lo veo, en mujeres y si sabes un poco de hormonas, no lo veo, la keto. Nosotros, por ejemplo, que lo hemos llevado a la práctica, o sea, lo hemos llevado a la práctica con una N grande de pacientes en ambos grupos cuando hemos hecho el programa AIRE de endometriosis o en consulta, evidentemente tiene que ser la persona que está adaptada. No le podemos proponer quizá una restricción calórica, evidentemente, o una keto o un ayuno a alguien que ya tiene una ideación con la comida anómala, por descontado. Y ahí queda totalmente descartado. No vamos a alimentar TCAs de base y cosas de este estilo. Pero luego, en fase lútea, la dificultad de la keto, y esto es algo que también que siempre me preguntan en los cursos, si tú elevas las cetonas en fase folicular, que es la primera parte del ciclo, corres el riesgo de frenar el eje gonadal. Y esto es cierto, porque las cetonas trámite un factor que se llama factor de crecimiento de los fibroblastos, puede hacer esto. No en todas las mujeres. Hay gente que está haciendo keto y no cae en amenorrea, pero puedes correr el riesgo. Y además también hay otro punto con la fase folicular y la keto, que hay mucha gente, mucha mujer que sabes que hace keto y cae en hipocalorismo. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Pero en fase lútea, normalmente en fase lútea tardía, que precisamente además es cuando se activan los genes de autofagia en la mujer, que es en la fase de reciclado del endometrio, cabe perfectamente sin incluso a veces no hace falta hacer hipocalorismo o incluso haciendo hipocalorismo para luego volver a recuperar una norma calórica en la fase folicular. Y eso no tiene por qué generar una disrupción a nivel del ciclo menstrual. Pero como digo, gran herramienta, pero no para todo el mundo, obviamente, ¿no? Porque no podemos hacerlo y ahí sí que tiene que ser muy acompañada. Y entiendo aquí los profesionales que dicen, cuidado con el ciclo, perfectamente. En fase folicular, hipocalorismo o keto, muchas cetonas, mucho estrés, se va al traste la regla y puede entrar en una menorrea. Totalmente cierto. En fase lútea lo comparto menos. En fase lútea creo que sí que puede ser beneficioso, pero muy bien acompañada y muy bien prescrita. Se merece un podcast la menorrea y el abordaje es muy distinto. Es, Es decir, ahora mucha gente nos habrá escuchado y nos dirá: "Jolín", es como cuando hablamos tanto de pérdida de peso. Mucha gente me escribe y me dice: "Nuria, quiero un podcast para ganar peso, no hay manera de ganar peso ni que habléis del tema nadie nunca". Y digo: "Toda la razón, toda la razón". Y ahora he pensado: pobres las de la menorrea que se han quedado sin la posibilidad y no sé si es tan yo creo distinto, que cabe eh, totalmente. O sea, realmente, y es distinto, porque a veces, en función del tipo de amenorrea, podemos tener una amenorrea por un déficit calórico extremo y mucho estrés, podemos tener una amenorrea por una prolactina alta, podemos tener una amenorrea por un síndrome de ovario poliquístico. Realmente es un tema, y es un tema que está a la orden del día. Y podemos incluso, sería un tema de debate y quizá polémico, pero que sería muy de crecimiento, el tema de amenorrea, restricción calórica, amenorrea keto, amenorrea low carb, amenorrea malentendimiento sobre la alimentación. Ese sería otro tema importante. Tienes ahí, es que yo vuelvo al mismo, ya lo sé que soy muy pesado, pero tienes a Pau, que es a Pau, ¿no? Que volver, bueno, tendremos tema que menorreas, yo creo que es que el que mejor lo vuelva porque explica. es el único que habrá pasado 3 veces por el podcast, si es el caso. Y ya para acabar, la dismenorrea y la fertilidad, su vínculo con la progesterona, porque me ha venido a la cabeza, ¿no? Que al principio hemos hablado de progesterona, pero después no hemos entrado en detalle. No sé si nos puedes dar una pincelada de cosas Perfecto. importantes, pero sí me acuerdo muchas veces que mujeres que se quedan embarazadas pierden al feto al cabo de poco por culpa de la progesterona. Y no sé el vínculo que hay entre las dismenorreas y posibles problemas de infertilidad. Es cierto que, o sea, si es una pincelada, podríamos decir que... No, no, pero yo creo que lo podemos decir, ¿eh? Bueno, No, no, cuenta entendido. lo que quieras, que a la gente siempre se le hacen cortos los Te he podcasts. entendido, te he entendido. Realmente siempre se entiende como un equilibrio barra desequilibrio en esos estrógenos y la progesterona. Los estrógenos le decimos que son los malos de la película y la progesterona que es la buena, buenísima de la película. Y eso es cierto, la progesterona es la buena, buenísima de la película, es verdad. Y los estrógenos son inflamatorios y antiinflamatorios. Por tanto, lo bueno es el equilibrio y que haya una cantidad de progesterona relevante. Simplemente para recordarlo a la audiencia, la progesterona se produce hacia la mitad del ciclo, de la duración que sea el ciclo, porque se produce con la ovulación una estructura que se llama cuerpo lúteo en el ovario. Y el cuerpo lúteo va produciendo progesterona, progesterona. Es lo que eleva la temperatura, lo que la centraliza y lo que hace que el endometrio sea estable para que se pueda fecundar, para que pueda anidar, para que se pueda producir la implantación y que la mujer se quede embarazada. Como bien dices, hay mujeres que adolecen de falta de progesterona y a veces hay unas o no embarazo directamente, el típico síntoma es el spotting previo, el sangrado previo al sangrado real, o mujeres que no consiguen mantener, ¿no?, el embarazo en las primeras semanas. Y eso puede ser un déficit de progesterona. Si linkamos que muchas dismenorreas
pueden tener déficit de progesterona, ahí hay una relación muy directa con la fertilidad. También es cierto que si la dismenorrea fuera causa absoluta de infertilidad, el mundo se habría acabado ya, porque hay mucha gente con dismenorrea. Entonces, es verdad que la gente con dismenorrea puede tener casi la misma capacidad de embarazarse o la misma que una mujer sin dismenorrea, porque a lo mejor encuentras que una mujer no tiene dismenorrea, pero tiene una trompa obstruida o tiene un síndrome antifosfolipídico, tiene algo así, y no se queda embarazada. Y va, y la pobre no tenía dolor de regla, ¿no? Y a lo mejor encuentras otra mujer con dolor de regla que se queda embarazada fenomenalmente. Pero como bien dices, yo lo explico así a las mujeres en consulta, digo, es muy probable que nadie te diga que la dismenorrea genera su fertilidad, porque en realidad no te lo tienen que decir. Pero yo prefiero que el endometrio, donde ha de producirse la implantación del feto, esté lo más desinflamado posible y eso mejorará la dismenorrea. Por tanto, el trabajo de la dismenorrea va a ir a favor de fertilidad seguro, contando de que no es absoluto, por decirlo así. Una última pregunta, a ver si soy capaz, cada vez digo una última pregunta. Antes has dicho los valores en una analítica de cómo tendría que estar la progesterona. No hemos llegado a decirlos, ¿Puedes? pero podemos decirlos. Ah, Sí, podemos sí. decirlos. Y Es que has dicho 10-20. Me ha quedado como un dato de 10-20 al principio del podcast, pero creo que no es sé. cuando hablábamos de vitamina D que hemos dicho, hostia, la gente con 10-20 de vitamina D, y creo que a lo mejor habíamos hablado de eso. No, ¿O no sí. era eso? No. Perfecto. No sé. Progesterona. Es interesantísimo lo de la progesterona y los niveles, porque se dice que normalmente la progesterona hemos de medirla 6-8 días después de la ovulación aproximadamente. Entonces, lo primero que hemos de saber es cuándo ovulamos, que eso es lo que a veces nos dificulta. Vamos a suponer que hacemos un buen seguimiento del moco cervical, la temperatura, sé cuándo ovulo o tengo una tira que me dice que estoy ovulando. A los 6-8 días, medirla en sangre, la progesterona, es el momento en el que lo medimos. Ahí, los valores de laboratorio te dicen que tiene que estar por encima de 10. Ideal, decimos por encima de 15, bastante mejor. Pero hemos de tener en cuenta una cosa, que eso es una foto en toda la fase lútea, una fase lútea que puede tener desde la ovulación hasta el sangrado 12 días, 13 días, 11 días. Es la fase donde se debe producir la implantación. A veces podemos tener, de forma un poco extraña o no tan extraña, una progesterona en un momento perfecta. Oye, qué bien estoy de progesterona, estoy a 15. Pero luego me hago el control de temperatura, por ejemplo, y veo que mi temperatura se mantiene poco tiempo en la fase lútea, a lo mejor se mantiene 10 días. Tengo un pico de progesterona correcto, pero mi fase lútea todavía no es lo más eficiente posible. Entonces, yo lo que le diría a la gente es mídete la progesterona en fase lútea si te apetece y si te lo piden, y es óptimo, pero tenemos que ver cuánta fase lútea o cuánta longitud de fase lútea tienes para hablar de fertilidad, que es un poquito más complejo. Carlos González es un crack en analíticas. ¿Tienes un curso que no sé si ahora estás ofertando? Sí, está en Evergreen, está en compra libre para quien lo quiera. Hay una formación en pruebas complementarias sanguíneas y una formación en test complementarios, digamos, avanzados, de microbiota y todo esto que nos chifla a los que nos dedicamos a la integrativa. Por favor, si estás escuchando y eres profesional, que sé que estás ahí al otro lado, que nos estás observando, mírate el curso de Carlos González, que es quizá ya lo conoces y te estoy hablando de una cosa muy conocida, pero es que yo me he pasado la vida buscando profesionales que sepan analizar bien las analíticas y las horquillas del convencional no nos convienen muchas veces en la vitamina D, en la progesterona y en muchas más cosas. Y hay un conocimiento paralelo que está pasando y debes conocer. Así que Osana es la Academy de Carlos González. Algún día te tiraré los tejos para que vengas a alguna masterclass de Soy Como en algún tema que te sientas cómodo para nuestra comunidad y de forma exclusiva, Carlos, que no sea de analíticas, ahí que vayan a comprar el curso, pero bueno, estamos en contacto porque, es de esos podcasts de por favor, que vuelva, que ya sé que lo dirán, pero es que yo tengo esa misma sensación, así que sea de lo que sea, realmente pienso, y lo pienso así, pienso que lo importante es poder colaborar y tener sinergias al final contra más gente. Es que realmente la gente busca cosas de ese estilo, tanto el usuario o la usuaria como al final el profesional. total. Así que Aquí están todos, los particulares y los profesionales, así que nos vamos a ayudar. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Carlos, gracias. Gracias, Nuria, cuando quieras. Si te gusta la filosofía de Soy Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio. Nators Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.